Seguimos analizando este texto de Bograth. Al principio, en el primer clip, mencioné un criterio básico para hablar sobre el Mesías. Hay que basarnos en textos bíblicos que hablen específicamente del tema. Por eso Isaías 53 queda relegado a un plano secundario, porque aborda muchos temas que pueden tratarse desde una perspectiva mesiánica, si se aplica correctamente el criterio del Calvajomer, como ya lo expliqué. Pero en Isaías 53 nunca se mencionan explícitamente las palabras o los conceptos ungido o unción. Entonces, ¿cuál es la base en la Torah para hablar de un ungido y de una unción? Éxodo 29:7, donde se explica claramente de qué manera una persona es elevada a la condición de ungido o de Mesías. De allí podemos deducir dos cosas básicas. El concepto de ungido no se basa en una connotación abstracta o espiritual, sino concreta y material. Es alguien que ha recibido una unción de aceite y además de un aceite especial, perfectamente descrito por la Torah en Éxodo 30, del 22 al 30. Segunda, la unción no tiene un objetivo abstracto o espiritual, sino concreto y material, que el ungido ejerza un oficio legitimado ante el pueblo de Israel, en el caso de Éxodo 29, el de sumo sacerdote. Entonces, Calva Homer, una cosa nos da información sobre la otra. Aunque Éxodo 29 no habla en específico del oficio del rey, se aplican exactamente los mismos criterios en relación a la unción. ¿Por qué? Porque no hay ningún pasaje en la Torah que nos indique otra cosa. Es decir, que el rey se tiene que definir de manera diferente. ¿Qué dice la Torah respecto al rey? Lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor les ha dicho: no vuelvan nunca por ese camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de esta Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes y los levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio 17, del 14 al 20. Como se puede ver, jamás se menciona al rey en una dimensión mística o abstracta. La Torá establece sus obligaciones y características de modo concreto y no deja espacio para hablar de una condición cósmica o eterna o suprahumana o divina. El rey simplemente es un ser humano con la obligación de gobernar bien al pueblo judío y conducirse siempre conforme a la Torá. Con esta base bíblica explícita, entonces podemos darle su lugar correcto a Isaías 53. Tiene algo que ver con los discursos netamente mesiánicos que encontramos en Éxodo 29 y 1 de Samuel 16, o con la descripción directa de cómo debe ser el rey de los judíos en Deuteronomio 17. No, no tiene nada que ver. Conclusión: Isaías 53 no habla del Mesías. Isaías 53 habla de la redención de Israel, en concreto de la redención que vino después del exilio de Babilonia, a mediados del siglo VI, antes de la era cristiana. Hay ideas en Isaías 53 que tienen implicaciones mesiánicas, pero ya están explicadas por nuestros sabios. Así como el siervo del Señor, Israel, sufrió previamente la redención parcial en tiempos antiguos, habrá alguien que sufra, un mártir que caerá en batalla para liberar a Jerusalén y por el cual habrá un luto nacional, tal y como está profetizado en Zacarías 12. Esto, al final de cuentas, solo recalca
que Isaías 53 habla de la redención de Israel. El cristianismo, y de paso Bograd, no lo han podido entender, y entonces enfocan todo su énfasis doctrinal en una persona, cosa que el judaísmo jamás hizo. En resumen, la Torá establece que un ungido, un Mesías, debe ser alguien que haya recibido operativamente una unción especial y que luego de ello se dedique al oficio especial para el que fue escogido. Jesús no hizo nada de esto, no recibió la unción con el aceite descrito por Éxodo 30, ni ofició como rey de Israel o como sumo sacerdote. ¿Puede considerarse el Mesías mártir? No, porque su martirio hace 2000 años no trajo como consecuencia la redención de Israel. ¿Qué hizo el cristianismo del siglo II para darle la vuelta a esta evidencia contundente de que Jesús no califica para ser el Mesías? Construir otro discurso teológico basado en supuestas profecías mesiánicas cumplidas por Jesús. De ese modo, no importa que no haya recibido la unción, no importa que en Isaías 53 jamás use de manera específica las palabras o ideas unción o ungido, menos aún importa que existan pasajes concretos y explícitos en la Torá en donde se habla de qué es un ungido. Basándose en esta idea de supuestas profecías mesiánicas cumplidas, el cristianismo construyó su pretexto para no fijarse en los textos bíblicos que sí hablan de ungidos y poder construir entonces sus enseñanzas a partir de los textos que no lo hacen. Exactamente lo mismo que hace Bograd. Es decir, Bograd se conduce perfectamente como cristiano. Entonces, es muy claro que a la hora de revisar la verdadera evidencia bíblica sobre el Mesías, empezando por los pasajes que sí mencionan de manera directa unción, ungido o rey en la Torá, se desmantela completamente la pretensión de que Isaías 53 hable del Mesías. Y yo puedo citar 10 versículos inmediatamente anteriores a Isaías 53 donde Isaías dice, el siervo es Israel. Ningún cristiano, ningún mesiánico me puede citar ningún versículo de Isaías ni de ningún lugar que diga el siervo es el Mesías. Yo puedo citar a Jeremías 30 como testimonio de que 200 años después de Isaías, un profeta, autor bíblico, entendía los textos proféticos de otro autor bíblico en el sentido de que el siervo es Israel y que los sufrimientos y las llagas de las que ahí se hablan se refieren a los sufrimientos de Israel. En cambio, ningún cristiano y ningún mesiánico me puede citar un solo pasaje, un solo párrafo, escrito durante 1000 años después de Isaías, en donde se hable de que el siervo es el Mesías. Finalmente, todo lo que dijeron los rabinos de la era talmúdica relacionando los sufrimientos del personaje de Isaías 53 con los sufrimientos del Mesías obedece a una lógica bien delimitada en la exégesis judía, el Kal Vajomer. Quienes no lo entienden, por eso se hacen bolas diciendo es que cómo es posible que los judíos a veces digan una cosa, a veces digan otra y cuál es la correcta. Señores, nosotros nos entendemos, no se preocupen. Acabo con un cuestionamiento final sobre, digo yo, Bograd presentó este documento como una investigación que hizo. ¿Qué necesidad tenía de investigar si al final de cuentas iba a decir lo mismo que el cristianismo viene diciendo desde el siglo II? Y otros autores ya lo han explicado mejor. Por ejemplo, voy a leer un párrafo de un autor que creo resume perfectamente lo que Bograd, palabras más, palabras menos, dice en su texto. Dice, si uno lee con atención las escrituras encontrará que hablan del Mesías y que prefiguran la nueva vocación, porque el Mesías es el tesoro escondido en un campo, eso es una cita Mateo 13:44, dice, tesoro escondido en las escrituras, ya que era indicado por medio de figuras y parábolas que no podían entenderse según la capacidad humana antes de que llegara el cumplimiento de lo que estaba profetizado. Por esta razón, cuando los judíos leen la Torá en nuestros tiempos, se parece a una fábula, pues no pueden explicar todas las cosas que se refieren al advenimiento del Hijo de Dios como hombre. En cambio, cuando la leemos nosotros es un tesoro escondido en el campo, que el Mesías ha revelado y explicado. Con ello la inteligencia humana se enriquece y se muestra la sabiduría de Dios, manifestándose sus designios sobre los hombres, prefigurándose el reino del Mesías y anunciando de antemano la herencia de la Jerusalén Santa.
Esto es un mensaje que me lo han repetido mesiánicos todo el tiempo. Esto es un resumen perfecto de todo lo que expuso Bograd en su documento, y esto es del capítulo 4, más bien del volumen 4, el capítulo 26, el párrafo 1 de la obra Adversus Hereses, en contra de los herejes, escrita por el recalcitrante obispo católico Ireneo de León. Entonces, Bograd no necesitaba hacer una investigación, nada más necesitaba basarse en Ireneo de León. Por eso insisto, los mesiánicos creen lo mismo que el catolicismo ha creído siempre, y me vienen a predicar lo mismo que el catolicismo me ha predicado siempre. Señores, eso no es judaísmo. Isaías 53 no habla del Mesías, y Jesús de Nazaret no califica para ser el Mesías sufriente.